¿Cuál fue el momento más impactante de esta última temporada de la MLB? Pues bueno, momento más impactante, pues quizá yo me iría con la Serie Mundial de los Dodgers y los Yankees y la manera como se definió el primer juego de ese clásico de otoño. O sea, aquel gran slam en extra innings de Freddie Freeman, creo que fue algo verdaderamente increíble. La primera vez que una Serie Mundial, un partido se define con un gran slam y creo que fue algo fantástico en ese momento y sobre todo que se repetía la Serie Mundial Dodgers y Yankees que tanto se anhelaba después de pues 1981, después de 43 años regresaba ese gran clásico para la Serie Mundial, pero creo que uno de los momentos pues más impactantes fue ese cuadrangular que marcó rumbo para que los Dodgers ganaran el campeonato. ¿Qué opinas de esos errores de los Yankees en el último juego? No, bueno, la verdad que el encuentro daba la impresión de que íbamos a regresar a Nueva York, ¿no? De que la serie se iba a prolongar, sobre todo por el arranque que tuvieron los Yankees, de que iban ganando 5 carreras por 0 cuando iban en el quinto episodio. Ya, inclusive nosotros en la transmisión ya estábamos ya más o menos mentalizándonos en el sentido de poder regresar a Los Ángeles, que se prolongara el clásico de otoño, pero vino ese inning que fue fatal, ¿verdad? Fue fatal y todo comenzó con aquella pifia de Aaron Judge en el jardín central, que fue lo que abrió la puerta de todo lo que sucedió y luego también aquel batazo por primera en donde Jerry Cole, que estaba lanzando muy bien por los Yankees, pues no fue hacia la primera base para cubrir, se quedó atorado y de ahí se desprendió todo, ¿no? No solamente esos errores que pasaron a la pizarra, sino ese error mental de que no se pusieron de acuerdo y sobre todo Cole reaccionó muy tarde para ir a cubrir la primera y fue lo que desembocó en que todo se eslabonara para que les empataran el juego y luego los Yankees cobraron ventaja, les volvieron a empatar y luego les dieron la vuelta, pero la verdad fue una comedia de errores terrorífica, pero esa situación de George en el jardín central, aquel error que cometió fue el que abrió la puerta y luego definitivamente el no cubrir la primera base de Jerry. Y hablando de errores, en tu opinión, ¿qué equipo fue la gran decepción de este año? Bueno, pues híjole, creo que una gran decepción fueron los Rayos de Texas. Los Rayos de Texas porque indiscutiblemente eran los campeones, fueron los que ganaron la Serie Mundial a Arizona en el 2023 y además de qué forma, porque establecieron un récord porque en todo ese playoff, en toda esa postemporada del 23, ganaron todos sus partidos como visitantes, o sea, fue algo increíble. Se coronaron campeones por primera vez en la historia y quién iba a decir que en el 2024 acabaron con marca perdedora. Claro que, digo, los imponderables que tuvieron lesiones, que Corey Seager, etcétera, ¿no? Pero realmente el equipo quedó a deber y el hecho de que siendo los campeones defensores después en la campaña tuvieron récord negativo, creo que definitivamente quedaron a deber y fueron una de las grandes decepciones del 2024. Y al revés, ¿cuál fue el equipo revelación? O sea, que nadie daba un peso, pero te sorprendieron. Bueno, yo creo que hay varios. Creo que aquí hay varios. Hay varios. Por ejemplo, Cleveland, los Guardianes. ¿Quién iba a decir un equipo tan joven con un manager que estaba debutando, Steven Bock, que tomaba el lugar de Terry Francona, que dijo, pues ahí nos vemos, etcétera? Y el equipo llegó hasta la serie de campeonato, con un equipo muy joven, pero muy talentoso. Su manager inclusive fue el manager del año después de la Liga Americana, Stephen Bock. Y entonces yo creo que definitivamente nadie daba un peso por los Guardianes y sin embargo dieron muy buena pelea y llegaron a la antesala del clásico de otoño. Yo podría decir otro equipo revelación fueron los Tigres de Detroit, otro equipo que no dabas ni 5 centavos y sin embargo llegó al playoff. Tarek Skubal, su lanzador zurdo extraordinario que ganó el Cy Young de la Liga Americana, la triple corona de pichos se la llevó y digamos que fue la pieza angular para que llegaran también al playoff después de años de sequía, de temporadas perdedoras y sin embargo le dieron una gran pelea a Cleveland en lo que fue la serie divisional que se fueron a 5 juegos. Creo que es un equipo joven que va para arriba, igual que los Guardianes y ni qué decir de los Reales de Kansas City, ¿no? Los Reales de Kansas City, igual, otro equipo que estaba sumido
sumido en la mediocridad, que no tenía campaña ganadora, que sería desde que ganaron la Serie Mundial a los Mets hace 10 años. También llegaron al playoff y eliminaron y de volada a los Orioles de Baltimore, ¿no? Y Bobby Witt Jr., que es una maravilla este chavo, que fue el champion bat de la Liga Americana. Creo que fueron 3 equipos que fueron una enorme revelación. Los 3 llegaron al playoff, son muy jóvenes y creo que pueden dar sorpresas en esta temporada. Llevas décadas viendo béisbol. Sí. Y con toda esta experiencia que tienes, para ti, este año, ¿cuál fue el jugador que te sorprendió más? Ya sea un principiante, un novato o uno de los veteranos que dijiste, ok. Bueno, a mí, bueno, si se puede decir de sorprender, digo, realmente lo que me llamó mucho la atención, pues fue la actuación de Shohei Ohtani, ¿no? Digo, ya estamos acostumbrados a que el tipo la rifa durísimo, ¿no? Lo que ha logrado, etcétera. Y otra vez, el más valioso en este caso de la Liga Nacional, ¿no? Entonces ya que fue más valioso en el 23, su última temporada con los Serafines, ahora con los Dodgers, pero digamos lo que hizo, ¿no? Con los Dodgers, de convertirse en el primer pelotero, en tener en una misma temporada al menos 50 robos de base y 50 cuadrangulares, realmente fue algo excepcional lo que hizo Ohtani. Claro que uno ya espera que él haga fuerte, ¿no? Pero digo, es un superestrella, un tipo de un contrato de $700 millones, pero realmente el hecho de que haya logrado inaugurar ese club del 50-50, pues no cualquiera, ¿no? Y es la primera vez en la historia y creo que a mí pues no tanto de sorprenderme, sino la capacidad que tiene para ser el primero en lograr ese hecho, ¿no? Del 50-50. Ahora creo que ya sé por dónde va la respuesta, pero si solo pudieras escoger a un jugador como MVP de la temporada, ¿quién sería y por qué? En esta temporada que va a comenzar el 2025. No, de la anterior. No, definitivamente del 2024, Shohei Ohtani. Ohtani. Indiscutible. No. Ohtani lo que hizo y además estuvo él muy cerca de ser el champion bat de la liga, se quedó a 4 milésimas nada más de Luis Arraez, de ese venezolano, que es una joya bateando, tremendo, que ahora forma parte de los Padres de San Diego, pero no cabe duda que Ohtani era el merecedor de ser el número 1 y el más valioso de la Liga Nacional. ¿Por qué crees que Ohtani está teniendo estos resultados? O sea, ¿qué es lo que influyó en hoy ser el jugador que inaugura este club 50-50? ¿Qué crees que fue? No, pues su enorme capacidad, o sea, el tipo es un fuera de serie, definitivamente, porque te digo, también tiene la capacidad de ser pitcher, aunque claro que no lanzó en el 2024 porque se estaba recuperando de una operación y entonces lo que se recomendó y lo que hizo fue actuar siempre como bateador designado, o sea, nada de pichar, etcétera, y ya había logrado cosas importantes con los Serafines de Los Ángeles, pero eso es un jugador notable, ¿no? La manera como batea, el poder que tiene y además la habilidad y la velocidad para robar bases, ¿no? No cualquiera roba bases, ¿no? Porque debe de tener la velocidad, la sincronía en sus movimientos, el saber en qué momento puede arrancar, en determinar, estudiar a los pitchers de sus movimientos cuando están en el centro del diamante, saber cómo viran a la primera base, porque hay serpentineros que ni siquiera voltean, ¿no? Pero hay otros que son muy, muy estrictos en ese aspecto. Entonces es un tipo que es súper completo y pues lo ha demostrado, ¿no? Desde que llegó a las grandes ligas empezó como novato del año de los Serafines. Y hablando de bateadores, ¿cuál fue el home run más espectacular que viste este último año? Que dijiste, wow, con esto, qué locura lo que estoy viendo. No, pues yo definitivamente, yo me quedo con el jonronazo de Freeman. ¿Sí? Sí, es que decidir un juego de Serie Mundial, decidirlo en extra innings y además con un gran slam, o sea, no fue un cuadrangular cualquiera, un jonrón solitario, no, o sea, un jonrón con la casa llena fue algo verdaderamente fantástico y creo que marcó rumbo y fue la locura. Yo nada más ahorita de acordarme de ese momento hasta me emociona mucho porque en la transmisión que hicimos, a mí me tocó en suerte narrar esa parte del juego, la parte baja, y entonces el tablazo y el júbilo y la locura en el Dodger Stadium fue algo increíble, ¿no? Me han tocado muchos jonrones, pero creo que ese fue muy especial, sobre todo de una serie mundial y por las características, asestárselo a los Yankees de Nueva York y sobre todo ser un gran slam y Freeman que seguía su cadena, ¿no? De cuadrangulares en series mundiales, claro, tomando en consideración lo que había hecho antes con los
Bravos de Atlanta. Pero fue algo impactante. Para mí yo lo hice. Inolvidable para mí ese honrón. Inolvidable. Y ahora, yéndonos a la parte como negativa, ¿qué equipo para ti dejó una oportunidad sobre la mesa? O sea, que pudo ser campeón, pero no. Híjole, bueno, yo creo que uno de los abocados, pues eran los Phillies de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Los Phillies con Bryce Harper, con un elenco de pichón muy bueno, sobre todo un serpentinero que para mí es de mis favoritos, Zach Wheeler. Desde que estaba con los Mets, siempre para mí ha sido de mis pitchers favoritos, Zach Wheeler, en fin, un equipo muy completo, y sin embargo que haya quedado en la orilla frente a los Mets de Nueva York, que los dejaron fuera en el playoff. Creo que los Phillies tenían todo para llegar mucho más lejos, y sin embargo los eliminaron pronto en el playoff. O sea, fue un equipo que quedó a deber definitivamente. Y luego ya también podría decir de los que pienso yo que quedaron a deber, es de que se esperaba mucho los Orioles de Baltimore, por ejemplo. Los Orioles que habían quedado en la orilla un año atrás y que repetían, aunque quedaron debajo de los Yankees, pero con un equipo pues más experimentado, de jóvenes muy talentosos, y sin embargo en la primera ronda los despacharon en 2 juegos. O sea, vámonos tendidos, o sea, que fueron los Reales de Kansas City, y les ganaron los 2 juegos en Baltimore. ¿Quién iba a decir que los Orioles iban a quedar fuera? Entonces creo que quedaron a deber definitivamente los Orioles en ese aspecto, y se podría decir, oye, pues los Padres de San Diego con todo lo que han gastado, y que tenían que tenían un elenco de jugadores muy importante, que habían traído ya a arrancar la temporada a Luis Arraez, no obstante que se habían deshecho de Blake Snell, que fue con los Gigantes de San Francisco. Pero a los Padres de San Diego, lamentablemente para ellos, en el playoff les tocó enfrentar a los Dodgers, y los Dodgers pues los eliminaron. Creo que son equipos que tenían una buena oportunidad y que quedaron a deber. Estuvieron cerca los Padres también de ganarse a los Dodgers. No, sí, fueron una serie larga, pero sin embargo fue cuando los Dodgers eslabonaron esa cadena de ceros, ¿no? De que no les anotaban una carrera, pero ni de chiste, en lo que fue una gran reacción para eliminar a los Padres de San Diego. Pero pues los Dodgers estaban muy concentrados, estaban con una inercia tremenda, y sobre todo con los jugadores que llegaron para la temporada, ¿no? Yamamoto, Ohtani, Oscar Hernández, etcétera. Se prendieron también con las mentadas de madre que empezaron a pasar ahí a los jugadores y todo esto, ¿no? En el Dodger Stadium. No, sí. Digo, ¿con quién era? Con el jardinero que le estaban gritando y que ahí andaba molestando a los del público. Ese Fernando Tatis es algo muy especial. Obviamente. Sí, no, bueno, y luego es que en ocasiones es un tipo como, ¿cómo diré? Como un poquito alzado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en otras para hablar en español antiguo, ¿no? No. Yo siento que ese es un jugador estupendo, pero creo que está sobrevalorado. Yo creo que el supercontrato que en su momento le brindaron los Padres de San Diego, pues no corresponde, porque además es un tipo muy frágil, es un jugador que se lesiona muy seguido, que jugaba de shortstop y se lesionaba de casi de manera cotidiana, y lo tuvieron que mandar a los jardines porque casi siempre estaba en el taller de reparaciones. Entonces siempre hay esos dimes y diretes con la gente, pero sí estuvieron en problemas los Dodgers en esa serie contra San Diego, pero luego empezó la cadena de ceros entre los abridores y los relevistas, y ahí fue donde levantaron muy bien para despacharlos y luego eliminar a los Mets de Nueva York en la serie de campeonato. Oye, ya pensando en la temporada así completa, o tal vez la postemporada, ¿qué manager dirías tú que tomó la peor decisión de la temporada de las Grandes Ligas? Oye, si es así, esa pregunta está. La peor decisión, híjole, pues es que la que haya hecho la peor decisión, bueno, Pues hay muchos, ¿no? Pues es que los managers cada uno tiene su sabor definitivamente, ¿no? Pero la peor. O alguno que digas, puta, esto es de manual de Kindle, no la supe. Bueno, hay managers que no, por ejemplo, no juegan el béisbol, digamos, chiquito, pues, o sea, de que está un juego cerrado, la octava, la novena entrada, y entonces un juego muy cerrado, y que no fabrican carreras, como se suele decir, o sea, de alguien que se envase, de buscar un toque de pelota para avanzar al corredor, sino que van por el batazo, ¿no? Y a hacer rally, y muchas veces se van con las manos vacías, porque luego muchas veces consideran un toque de sacrificio como
como un regalar un out, ¿no? Pero en muchas ocasiones es un out útil porque avanzas a un corredor que muchas veces se te queda estacionado en la primera base, ¿no? Y entonces hay muchos managers que no son de ese estilo, sino que piensan en los rallies, o por ejemplo, los managers que ahora están muy metidos en lo que es la sabermetría, ¿no? Entonces, de que muchas veces está un tipo en las oficinas que es un genio en la computadora y manejan de estadísticas sabidas y por haber y todo este rollo, pero pues es un tipo que no ha estado en un campo de béisbol. Entonces se basa en puros números y hay managers que siguen a pie de la letra esos argumentos. Entonces, por ejemplo, de que un pitcher, un abridor, y va caminando y que si va a enfrentar al mismo bateador por tercera vez y lo ha dominado, no, pues entonces lo más seguro es que le pegue de hit. Y entonces hacen movimientos y sacan al pitcher, ¿no? ¿Tú qué opinas de ellos, de los que se basan en pura estadística para tomar decisiones en el béisbol? No, pues yo estoy en contra de eso, definitivamente estoy en contra, porque el béisbol también es de sentimiento, de intuición, de corazonadas, de confianza, etcétera, y no ser tan frío con ese tipo de situaciones. Me acuerdo de otros managers de otras épocas, en la Liga Mexicana, de un Tomás Herrera, de un Cananea Reyes, en fin, de grandes managers que ha tenido el béisbol de Liga Mexicana, o en las grandes ligas, ¿no? De grandes managers, como fue el caso de Walter Alston, como fue el caso de Sparky Anderson, de ese tipo de managers, que pues muchas veces, o sea, no viene una situación y tú vas y hablas con tu pitcher, por ejemplo, y entonces platicas con él y también hay que aplicar mucha psicología, mucho saber muchas cuestiones inclusive personales, de cómo se sienten tus compañeros, etcétera. Yo me acuerdo en Dodger Stadium, cuando fue la Serie Mundial de los Medias Rojas y los Dodgers, que fue un partido que le dieron la vuelta a los Dodgers ya en la recta final, cuando estaban dominando en ese juego, los Dodgers, su pitcher, aquel zurdo que estaba tirando aquella vez, ahora lo recuerdo, estaba tirando un gran partido, me parece que era Rich Hill, y entonces, pero digo, un pitcher, digamos, ya con mucho diamante galopado, pues estaba tirando un juegazo, pero ya iban las entradas y los lanzamientos, sobre todo, ¿no? Ya llevas 90 cachadas, de no sé cuánto, ya te tengo que sacar. Entonces nos sorprendió aquella vez cuando entra Dave Roberts y lo sacan del partido, lo saca cuando él estaba dominando y tenía la ventaja, y era ya la recta final del juego, y entonces viene el relevista y pum, empieza la debacle, les dan la vuelta y ganan los Medias Rojas, y al día siguiente triunfan los Medias Rojas y se lleva la serie, ¿no? Como que muchas veces es con el tema del bullpen donde se hacen los peores errores, ¿no? Y recordando, por ejemplo, al Pedrito Martínez cuando le dieron caña ahí con el Grady Dill. No, pues sí, con Grady Elite. Pues cuando pierden ese juego para ir a la Serie Mundial, que fue con los Yankees, el jonrón de Aaron Boone en el juego 7. Lo único brillante que hizo Aaron Boone en toda su carrera como pelotero fue ese jonrón que le dio el boleto a la Serie Mundial a los Yankees en el 2003. Y Grady Little, pero creo me parece que metió a Tim Wakefield, ¿no? Y le metieron el jonrón y se acabó todo. Entonces, porque luego es que ya tienen empieza el abridor, y luego que tienen al intermedio, y luego que tienen al preparador, y al del hold, y no sé cuánto, y mi cerrador. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, en esa ocasión de ese juego de los Dodgers, entonces yo pienso de un manager de antes, yo creo que llegas y con el juego, en el momento cumbre, y tu pista amenazan, pero está dominando, le tienes confianza y tienes que platicar con él. Si ya platica rápido, ¿no? Pero no sé, decirle, oye, llevas tantos lanzamientos, ¿cómo te sientes el juego? Tú estás ganando, yo confío contigo, aquí nos rompemos la mano, yo gano, pierdo contigo, y aquí todos estamos contigo, así que tú dale, y mi confianza y la confianza de todos nosotros está contigo, tú tranquilo, y salimos con éxito, y si no, me la rifo contigo. Tienes que aplicarle cosas, ¿no? Y muchas veces el tipo, eso representa que le levantas el ánimo y dices, aquí me la rifo, ¿no? Aunque me la aparta, me vale. Sí. Entonces así, pero muchas veces los managers tienes que aplicar cuestiones psicológicas de tratos, etcétera, y lo sacó y pum, entonces vino. Y así han sucedido muchas cosas, así muchas veces han sucedido ese tipo
tipo de situaciones, precisamente porque llevan ya un script. Si no todos los managers, muchos que se han afincado en la sabermetría, tantos lanzamientos, ahora viene ahora viene el otro, y aquí viene mi cerrador. Y ya. Por eso ya, ¿cuántos juegos completos tiene un pitcher en la temporada? ¿Cuándo? ¿2? Y ya es una exageración, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? Porque ahora inventaron toda esa onda de las salidas de calidad. ¿Qué es eso, no? No, que el abridor tire 6 entradas y que le hagan menos de 3 carreras en 6 entradas, y es una salida de calidad. Eso son babosadas, hombre, por Dios santo. Las salidas buenas cuando un pitcher dice, vámonos, que llegue hasta a donde tiene que llegar, o sea, los abridores. Pero digamos, ya realmente los cuidan mucho, ya un pitcher lleva 100 pichadas cuando llega a la sexta entrada, la séptima. O sea, falta control, falta muchas cosas, ¿no? Digamos, ya no son como los pitchers de antes. Será que ya estoy ruco, ¿no? Pero sí me tocó ver otros pitchers que, bueno. O sea, ¿tú crees que los están sobreprotegiendo y están siendo exagerados en ese sentido? Pues es que además que ganan mucho dinero. O sea, ese es un activo carísimo que tienen los. Ya los tratan como princesitas. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Pues es que ya estuvo lesionado y ya hay que cuidarlo, ¿no? O sea, nada más tiró tantas pelotas, ¿no? O sea, hay que llevarlo poco a poco. En fin, o sea, así va la cosa con los pitchers, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué se lastiman tanto ahora? Pues es que ahora dicen que se exprimen demasiado el brazo porque tiran muy duro. O sea, porque se esfuerzan demasiado, que de tanta velocidad muchas veces lanzan ese argumento, ¿no? ¿Y qué opinaría Nolan Ryan de esa? Randy Johnson, esa gente, digo, de los que tiraban nombres. No. Ahora también se ha esgrimido el argumento de que ahora como que con el reloj que les pusieron para presionarlos, de darle mayor celeridad al juego, que si no se adaptan, de que tiene que ir más rápido, que esforzarse más, ese tipo de situaciones que a mí me parece que no. Sí, ni que fuera Kinder. No, pues no. Digo, la exigencia es mucha, claro. O sea, la exigencia en el béisbol es muy grande. Pero pues que quitan sus 700 millones. Pero pues por eso son las grandes ligas, ¿no? Entonces, por eso no cualquiera juega en la gran carpa. Entonces la exigencia está ahí. Pero ahora se lastiman demasiado. Ahora es lo que decías, ¿no? De lo de Gerrit Cole. Gerrit Cole arrancó la temporada del 2024 ya avanzada, porque se lastimó en la pretemporada. Ahora Luis Gil, por ejemplo, que va a iniciar en la lista de lesionados de los Yankees, porque es una distensión muscular, no sé cuánto. El año pasado también tardó en aparecer, después de que había estado fuera toda una temporada por la operación de Tommy John. Fue el novato del año de la Liga Americana y sin embargo ya tiene ese problema. Entonces yo como que los pitchers son muy frágiles. Por ejemplo, Jacob deGrom, que es un pitcher extraordinario de los Mets y ahora con los Rangers, casi siempre se la pasa lesionado. Y hablando de los pitchers, de la pasada temporada, ¿cuál dirías tú que fue el duelo de picheo del año? ¿El duelo o el pitcher? Duelo de picheo, o sea, un partidazo de buenos pitchers que ahí se rifaron y que buenísimo. Bueno, por ejemplo, es un duelo de picheo ahí de un tirito entre Chris Sale y Zach Wheeler, por ejemplo, ¿no? De los Phillies de Filadelfia. Son dos duelazos de serpentina tremendos, ¿no? La verdad, el caso de Chris Sale me parece que fue algo extraordinario. El zurdo que Nada ruco. no fue conmigo, sí, ya muchos años. Yo pienso que nadie daba 3 pesos por Chris Sale cuando se fue a los Bravos de Atlanta en el 2024, después de que había estado lesionado, tenía muy pocas aperturas con Boston, y otra vez en el taller de reparación, o en el 2023 un récord de 6-5. ¿Qué no? Realmente había venido a la baja notablemente Chris Sale después de que los Mediarrojas fueron campeones en el 2018. Él estaba ahí y antes había tenido muchos años exitosos con los Medias Blancas de Chicago, abridor de juego de estrellas, ¿sabes? Pero vino a la baja de una manera notable. Pero llega el 2024 y con Atlanta pues parece que encontró la fuente de la juventud del condenado, ¿no? Ganó la triple corona de picheo, fue el número 1. 18 ganados, 3 perdidos tuvo Chris Sale. Y si Pepe Segarra tuviera que apostar $1 millón, ¿a quién va a ser el próximo campeón? ¿A quién le apostaría? Ay, híjole, si es esa pregunta que bueno, $1 millón, bueno, yo mejor una de los 64,000 pesos con Pedro Ferri. No, definitivamente pienso que para mí el gran favorito definitivamente tienen que ser los dos, repetir en el título. Por el elenco que tiene, los refuerzos que trae, creo que es el equipo más fuerte. Digo,
la nómina que tienen, ya sabemos que no les importa pagar impuesto de lujo y no sé cuánto, igual que a los Mets, aunque los Mets fueron los que tuvieron la nómina más alta en el 2024, y a los Mets no les ha servido de nada gastar dinerales cada año y resulta que siempre se quedan en la orilla. Aunque ahora creo que los Mets le van a dar una pelea fuerte a los Dodgers por los refuerzos que tienen y la contratación de Juan Soto. Juan Soto nomás les costó $765 millones por 15 años, que también para mí es una exageración. ¿Cómo firmas a alguien 15 años? Imagino, pero a lo mejor se te lastima en el primer juego de la temporada y ya se amoló la campaña, ¿no? Y que duren tantos años con un equipo y luego tienen que hacer toda esa onda de los contratos diferidos y que ahora tanto dinero y todo para abrir espacio en lo que dispone de dinero para contratar a otros jugadores, todas esas maromas financieras que tienen que hacer, pero la llegada de Juan Soto para los Mets creo que va a ser muy importante después de la gran actuación que tuvo con los Yankees, y los Yankees no lo retuvieron, y creo que esa fue una pérdida muy importante para los Yankees después de la gran pareja que hizo con George la campaña anterior. Y también los Mets, por ejemplo, retuvieron a Pete Alonso, que se les iba a ir, que era agente libre, el oso polar, primera base, que ha sido excelente bateador, todo lo retienen. Yo creo que les van a dar una buena pelea, pero los Dodgers creo que ahora apuntalaron con Rocky Sasaki, este jovenazo que lo trajeron de Japón. Es un pitcher que muy joven, 23 años, y allá en Japón tiene el récord que en un partido ponchó a 13 a Lille, 13 seguidos, ya tiró un juego perfecto de 19 ponches en un juego, no sé cuánto. O sea, realmente este muchacho pinta para ser estrella. Y luego ya con Yamamoto desde el arranque, comenzando la temporada, se lo firmaron a Blake Snell, que viene de San Francisco, que un contrato de $182 millones por 3 años. Firmaron a Tanner Scott y a Kirby Yates, que son dos relevistas muy buenos, en particular Kirby Yates, que tuvo una gran temporada con los Rangers de Texas, de 33 salvamentos. Retuvieron a Teoscar Hernández para que se quedara, que fue un tipo importantísimo, Teoscar, que llegó de Seattle, $66 millones por 3 años. Y bueno, o sea, aquí está la feria y vámonos, ¿no? Entonces yo creo que los Dodgers con el elenco que tienen, yo creo que pueden repetir, y yo apostaría por eso. Y del lado de la Liga Americana, de la Liga Nacional, los Mets, que puedan hacer algo de ruido. Y de la Liga Americana, ¿quién sería? Bueno, de la Nacional, definitivamente los Mets, que yo creo que son los abocados a darles una gran pelea. Creo que Filadelfia también, o los Bravos, etc. En la Liga Americana, creo que es los Yankees, con esto de Gerrit Cole, que queda afuera, y luego de que Luis Gil va a empezar la temporada ya avanzada, creo que va a estar complicado, aunque trajeron a Cody Bellinger, por ejemplo, que tanto brillara con los Dodgers, etcétera, al veterano Paul Goldschmidt, que lo firmaron de los Cardenales de San Luis, un veterano, un buen jugador, pero creo que va a estar complicado para los Yankees con esas bajas. Yo siento que va a ser difícil que con lo que se ha presentado, que puedan llegar a la Serie Mundial. En la Liga Americana, inclusive, yo veo equipos que pueden dar la sorpresa. El caso de los Orioles, el caso de que no hay que descuidar a Cleveland y a Detroit, que ya con más experiencia, son escuadras que le pueden dar el tú por tú a cualquiera y que pueden llegar muy lejos como equipos jóvenes. Y por ejemplo, también yo siento que Toronto ha sido un equipo que ha quedado a deber, definitivamente. Sorprendió que quedaron en último lugar de la división la campaña anterior. Ahora se reforzaron entre otros con Anthony Santander, que era uno de los mejores artilleros de los Orioles. Viene Max Scherzer, que a ver si está sano, ¿verdad? Aunque ya está veterano, pero si está sano puede ayudar, pero yo creo que se queda Vladimir Guerrero, que estaba enojado porque no le dieron el contrato, la extensión de contrato que esperaba. Ya por ahí andaban diciendo hasta de unos 500 o 600 millones de dólares que no se los dieron. Los Mediarrojas creo que van a dar un buen brinco después de la temporada que tuvo Jarren Duran, que lo hizo muy bien, y la llegada de Alex Bregman le va a dar fortaleza al orden al bat de los Mediarrojas de llegada de Bregman. Fue guante de oro, fue el guante de oro de tercera base la campaña anterior con los Astros de Houston, y ahora estando dimes y diretes que Rafael Devers cubre tercera, que si mandan a Bregman a segunda, etcétera. Yo creo que finalmente Bregman se va a quedar en la tercera base, pero creo que definitivamente, yo creo que va a estar con los Orioles, los Guardianes de Cleveland, los Tigres de Detroit. Creo que son equipos que pueden llegarle, definitivamente. Pero los Yankees con estas bajas creo que no llegan. Oye, de los jugadores, ¿cuál dirías tu jugador, bateador
jugador pitcher de que tú digas que sería el primero que tú agarrarías de todos los que hay para hacer tu equipo? De todos los que hay, De todos. no, para armar mi equipo, no, pues yo definitivamente agarraría a Ohtani. Ya con él ya puedo armar algo en relación a lo que ha exhibido y lo que hemos platicado. Si me dieran a escoger, agarro un jugador de todos los que hay, yo agarraría a Ohtani, definitivamente. ¿Es el mejor de todos los tiempos, Ohtani? Creo que es muy arriesgado, muy arriesgado. Porque se ha llegado a decir por la versatilidad, o sea, por lo que representa como pitcher y como bateador, y combinado también que tiene poder, que tiene velocidad. Pero yo creo que sí sería arriesgado decir que ha sido el mejor de todos los tiempos. ¿Cuántos años tiene que hacer lo que ha hecho hasta ahora para que puedas decir que es el mejor de todos los tiempos? Porque es un tema también de longevidad, ¿no? No, claro. Algo es tener unas buenas temporadas y algo es ser... No, y ya ha tenido varias, pero digo, porque ya ha sido el más valioso 3 veces, ¿no? Y novato del año en la Liga Americana, en fin. Entonces, ha demostrado consistencia, pero, híjole, ya cuando se mete uno, y sobre todo por esa dualidad de funciones, ¿no? Pitcher y bateador. Inmediatamente, pues, viene la figura de Babe Ruth, de como pitcher y como bateador. Pero Babe Ruth, por ejemplo, también fue un pitcher notable, pitcher fantástico, en lo que llegó a realizar con los Medias Rojas de Boston, cuando fueron campeones a finales que fue por ahí de 1918, por ejemplo. Y luego cuando vino la famosa maldición del Bambino, que duró nomás 86 años, cuando lo negociaron a los Yankees, porque el dueño de Boston, de los Medias Rojas, era un empresario teatral y necesitaba feria para armar sus obras y todo eso. Y pues ahí se desprendió la maldición del Bambino, que duró 86 años. Pero además, digamos, lo que representó para el béisbol, lo que representó para el béisbol. ¿Contra quiénes más está compitiendo Ohtani en el tema de quién es el mejor de la historia? Aparte de Babe Ruth, ¿qué otro está ahí en esa disputa? No, bueno, y es que Babe Ruth durante mucho tiempo fue el líder de los cuadrangulares, ¿no? En la historia. En su momento, los 714 que lo superó Hank Aaron en su momento, ¿no? Y la personalidad de Ruth, ¿no? O sea, el rey del béisbol. Pero yo considero otro de los más grandes, Willie Mays. Willie Mays fue un jugador realmente fantástico, o sea, que combinaba velocidad, que combinaba poder. Pegó más de 600 jonrones Willie Mays, y además era un notable jardinero, un jardinero central realmente fantástico. Ha sido de lo mejor de la historia, de los peloteros más completos, fue Willie Mays. Entonces yo creo que Willie Mays, Babe Ruth, aunque hubo un gran jugador que lamentablemente no tuvo oportunidad de llegar a las grandes ligas por la barrera del color, que fue George Gibson, que fue la gran figura de las ligas negras y que llegó a jugar en México en aquella época, y que se decía que era el Babe Ruth negro, George Gibson. Pero digamos, hablar de Babe Ruth, hablar de un Willie Mays, pues sí, está pesando. Y sobre todo tantos años que duraron, ¿no? Sí. Digo, lo que ha hecho Ohtani ha sido fantástico, ¿no? De tirar unos juegazos como pitcher, y lo que ha hecho como bateador, etcétera, ¿no? Quizá algunos ya lo pongan por encima de Babe Ruth, pero para mí Babe Ruth sigue siendo el rey del béisbol. Pregunta controversial. ¿El béisbol actual es mejor o peor que el de hace 20 años? Pues yo no diría que peor, ¿no? Pero siento que el béisbol de ahora como que ha sido, ya de un tiempo para acá, pues ha sido, más bien se ha convertido en una guerra de billetazos, ¿no? De toda esta época la época de los agentes libres comenzó desde el Catfish Hunter a mediados de los años 70, ¿no? Pero ahora todo lo que ha representado el béisbol en esta guerra de contratos y todo esto, creo que como que se ha comercializado demasiado. ¿Crees que es como el fútbol, que es igual a billetazos todo? Pues ahora, pues prácticamente se está encaminando a eso, ¿no? Pero no, definitivamente no siempre a base de billetazos puedes ganar un campeonato. Hay equipos que gastan mucho dinero y millones de dólares, y sin embargo no conquistan nada. Entonces, ahí está el caso por ejemplo, de los Mets de Nueva York recientemente, ¿no? Gastan un dineral en firmar jugadores, y que el Lindor y que el con este señor Cohen que no le importa pagar impuestos de lucro, y sin embargo pasa nada. Por el caso de los Serafines. Los Serafines es un caso también muy, muy importante de gastar muchísimo dinero en agentes libres, cuando contrataron a Pujols, etcétera, ¿no? Y sin embargo no garantiza, pero sí te abre una expectativa muy importante de que firmas estrellas y todo, y que supuestamente van a tener éxito. Pero hay equipos que tienen unas nóminas bajísimas, ¿no? Los Marlins de Miami, ¿qué nómina tienen, no? Hay varios equipos que no llegan a
no tienen una nómina, por ejemplo, de $100 millones, no llegan. El Cleveland está en 92. Está. Los Dodgers en 306. O sea, es que es esto, ¿no? Y luego son también organizaciones que no tienen el potencial económico para firmar a agentes libres super cotizados, o luego surgen jugadores importantes en su organización y que lógicamente aspiran a grandes sueldos y luego no los pueden retener. Y ya de plano, cuando dicen, no, pues ya se le va a vencer el contrato y me va a pedir uno multianual de tanto, mejor lo cambio y ya, porque por lo menos sacar algo. Y si no, se me va como agente libre y pierdo todo, ¿no? ¿Y cómo se podría solucionar ese tema de los billetazos? O sea, ¿debiera solucionar? ¿Se podría? Híjole, pues es muy difícil. O sea, digo, porque hay un tope, ¿no? Aunque en el béisbol, digo, en el fútbol americano hay un tope salarial, pero en el béisbol no lo hay. Entonces, y pagan el impuesto de lujo. Yo creo que debería de haber algo. ¿Crees que veremos alguna vez un jugador firmado por $1 billón, por $1 billion? Pues ya como va la cosa, quizás, o tengamos eso. No, ese es el récord hasta ahora, ¿no? Sí, no, ahora el récord lo tiene Juan Soto, $765 millones por 15 años, que a mí se me hace verdaderamente una aberración, una exageración terrible. ¿Cómo le das un contrato, aunque él está joven, lo que sea, de 15 años? ¿Cómo sabes, hombre, que te va a durar tanto tiempo? Y ya a lo mejor él ya después se va a aburrir de estar tantos años, porque ya realmente no es como los jugadores de antes. Muchos de los jugadores de antes, estrellas, duraban en el mismo equipo toda su carrera y siempre estaban con el mismo equipo desde que empezaron hasta que se fueron, ¿no? Ya, toda su carrera. Y luego hubo algunos que, pues ya, digamos, en el ocaso y todo, ya salían del equipo porque ya no los quería. Pero digamos, esa magia que tenían los jugadores de antes de que yo soy de un equipo y soy de un equipo toda la vida, eso ya se perdió. José Ramírez, ahí está. Bueno, por ejemplo, es un ejemplo, José Ramírez, y a mí me llama la atención, y qué bueno que lo dices de Ramírez, porque es un extraordinario jugador y realmente el contrato que firmó es de 128 millones de dólares por como 8 años, creo que fue. ahorita dices, oye, ese contrato lo firmó no estando en su juicio, ¿qué estaba pensando? ¿O qué le pasaba, no? Es un tipo que ahorita debería de ganar muchísimo más dinero por la consistencia que ha mostrado, ¿no? Pero se ve que le tiene una lealtad a la Cleveland, a los indios y ahora a los guardianes, pero a toda prueba, ¿no? Firmar por ese dinero, la verdad que sí llamó la atención. Hay peloteros que no son de la categoría de Ramírez y ganan mucho más dinero que él, pero mucho más, ¿eh? Ahora, por ejemplo, a Teoscar Hernández, que hizo un gran papel con los Dodgers, 3 años y $66 millones, o sea, de a $22 millones por temporada. O sea, francamente, Ramírez podía ganar ese dinero fácilmente, pero tranquilo, por lo que ha mostrado ya desde hace años, ¿no? Pero sí, ya la escalada de sueldos es realmente increíble. No. Digo, claro que estamos hablando de otros tiempos, pero en otras épocas, cuando un jugador ganaba $100,000, eran los superestrellas los que llegaban a ganar $100,000. O el primero que ganó $1 millón por temporada, ¿no? Que Nolan Ryan. Creo que el mínimo ahora es $1 millón. Sí. Inclusive $1 millón. $1 millón tatito. Y fracción, el mínimo. Ya son salarios realmente, pienso yo, desproporcionados, y que los mismos dueños han colaborado en esa inflación brutal, ofreciendo esas cantidades de dinero exorbitantes. Yo creo que se tendría que poner de acuerdo de establecer un límite, porque si no, pues es esta escalada de sueldos, y también, por ejemplo, equipos que tienen nóminas muy económicas, que no tienen los recursos, pues a la postre pues, se convierten en equipos comparsas, ¿no? O sea, empiezan la temporada y dan alguna sorpresa por ahí, les llega a surgir un muy buen jugador en sus sucursales, se va puliendo, va luciendo, y en el momento menos pensado, ya que ya se lo llevaron los Mets, o ya se lo llevó ese, ya se lo llevó el otro, y los dejan igual, ¿no? Entonces, y eso también va mermando el interés de los aficionados, ¿no? Es que voy cada año y los apoyo, y perdedores, pero ya nos surgió un muy buen jugador, pues ya lo cambiaron a tal equipo, yo lo cambio, no, ya no te interesa, ¿no? Seguir a tu equipo. Pero sí, yo considero que ha sido una escalada brutal lo de los salarios, y que deberían de ponerle un límite. Yo creo que, o sea, eso de $700 millones es hasta ofensivo. Y diferido no sé cuántos años, ¿no? 30 años. No, sí, no, pues se lo vamos a diferir hasta que tenga nietos, ¿no? Sí, porque hacen esos salarios diferidos. Ahora, a otro que venga después, a otro temporadón tremendo, y le van a pagar más dinero que a Juan Soto.
Boston. Y hablando de lo malo del béisbol, ¿tú qué piensas sobre los Astros de Houston y sobre el escándalo que tuvieron de los botes de basura y todo esto? ¿Tú crees que ya pasó, ya quedó atrás todo eso o debiera seguirnos enojando? A mí sí me enojo. No, pero por supuesto, ¿no? Eso se mantiene. Digo, ya muchos ya en el olvido, pues ya pasó, ¿no? Pero a los que no se les olvida son a los Dodgers de Los Ángeles, porque para ellos fue que les perjudicó en esa serie mundial, ¿no? La serie mundial del 2017. Los botes de basura, que luego, con este pitcher que salió de los Astros de Houston y que se convirtió en el soplón, ¿sí? Que inclusive llegó a venir un ratito a la Liga Mexicana, que se fue a los Cerveceros de Milwaukee. Ahorita me acuerdo del nombre de él. Mike Fiers. Mike Fiers, ese fue el soplón, pero ya con tiempo después, y luego ya es que se armó todo ese rollo del robo de señales, los botes de basura, etcétera. Entonces, los Dodgers no lo olvidan, o sea, que cuando nos visitan, aunque juegan contra los Astros de Houston en el Dodger Stadium, les recuerdan y se las recuerdan, pero y con justificada razón, porque sí hubo una trampa notable en aquella ocasión. Y Alex Cora, por ejemplo, era el que organizaba todo ese rollo, que después se fue como manager de Boston al año siguiente y llevó a Boston a ganar la Serie Mundial a los Dodgers, y que estuvo ya porque eso, cuando Fiers habló y todo este rollo, fue posterior ahí y fue que suspendieron a Cora. A mí en lo particular, Alex Cora no me gusta para nada como manager de Boston, para nada. Simplemente por esos antecedentes, yo creo que no debería ser el manager de Boston, definitivamente. ¿Debió haber habido alguna consecuencia mayor, por ejemplo, para ese campeonato, a los jugadores, sancionarlos? No, bueno, sí hubo sanciones. Por ejemplo, a J. Hinch que lo corrieron los Astros de Houston, y al gerente general también. Suspendieron a Hinch, que ahora regresó y está teniendo con los Tigres de Detroit. Pero, por ejemplo, el caso de Cora, pues lo suspendieron un año y regresa como si nada, ¿no? Entonces dices, oye, fue muy grave lo que hicieron, muy grave, una trampa. Y estoy hablando que también un manager tramposo que estuvo con los Medias Rojas. Y yo quiero entrar ya a los Medias Rojas, pero a mí es un tipo que no me gusta como manager de los Medias Rojas. Yo pienso que ahí debería de estar alguien como, por ejemplo, con los Dustin Pedroia, ¿no? Tipos limpios, que además con un emblema del equipo, que muy bien, gente como esa y no como Alex Cora, ¿no? Porque yo creo que ellos van a cargar ese estigma siempre. Yo siento que sí debió haberse presentado una consecuencia. Inclusive muchos decían, no, pues quítenles el título o pónganles ahí un asterisco bien grande, ¿no? Porque realmente actuaron con trampa. Entonces estás avalando una conducta negativa, ¿sí? Pero yo creo que eso sí se mantiene, ¿eh? Porque los botes de basura no se van a olvidar nunca. Aunque después cuando ya se supo todo el escándalo, creo que les favoreció que viniera la pandemia, como que, y todo ese momento que se aplacó todo, entonces como que la efervescencia se calmó un poco, ¿no? Pero yo creo que los aficionados de Dodgers no olvidan eso. Para los que no tienen contexto, ¿qué pasó ahí con los? Pues que era un sistema que establecieron para robar señales. Claro que en el béisbol han habido el robo de señales, pero ha sido distinto de ver que el catcher, que una curva, no sé qué, que corre en segunda por acá, etcétera, que les robaron la señal, se decía. Pero aquí ya es un sistema orquestado con una cámara, con esto, que si tenían un micrófono, que si golpeaban un bote de basura y que indicaba qué picheo venía a continuación, etcétera, ¿no? En eso consistía ya un sistema ya muy organizado de robo de señal. Traían un vibrador, ¿no? Era lo que decían de lo de Altuve, el jonrón aquel cuando eliminan a los Yankees en una serie de campeonato, el jonrón que le iban acá y que no se dejaba quitar la camisola, ¿no? Porque le iban a enseñar ahí su vibrador. Es lo que se dice, ¿eh? Es lo que se dice. Entonces ya era un sistema que ellos habían ideado y que lo implementaba para robar señales. ¿Qué más necesita, no? ¿Qué más necesita? Y por otro lado, a Pete Rose lo siguen dejando fuera al Salón de la Fama. Estos son las cosas que uno no entiende, pero bueno. Oye, y pensando en todo esto, en la afición, en su reacción y todo, de los estadios que te ha tocado pues estar, ¿cuál es el de mejor ambiente, así con la afición más loca, más ruidosa? Una afición durísima y que está tremenda es la de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Allá que nos ha tocado varias veces en el, creo que es el Citizens Bank Park, pero bueno, un estadio con
una afición entregada y muy metida, y un parque tremendo, maravilloso, el Wrigley Field, por ejemplo, en el parque de los Cachorros de Chicago, que es el estadio más viejo después del Fenway Park, y sobre todo la lealtad de los aficionados, o sea, cuántos años y todo esto, y el estadio se llena siempre, ahí están siempre los aficionados de los Cachorros, y años ya, pues cuántos años pasaron, ¿qué? 108 años para que volvieran a ganar una serie mundial, pero y años y años y años, y sobre todo el sabor que tiene ese estadio es increíble, ¿no? El Wrigley Field, ya no digo también el Fenway, pero por ejemplo el Yankee Stadium es el Yankee Stadium, ¿no? Es digamos una catedral del béisbol, y el ambiente que tiene el Yankee Stadium viejo, las series mundiales que nos llegaron a tocar en el Yankee Stadium viejo, fue algo fantástico, pero son estadios de enorme historia, de enorme tradición, y también con gente muy, muy metida, ¿no? Que aprieta muy. ¿Cuál prefieres tú, el Yankee Stadium nuevo o el viejo? Bueno, el Yankee Stadium nuevo tiene todo tipo de amenidades, ¿no? Pero el Yankee Stadium viejo, ¿no? Ahora sí que la casa que Ruth construyó en 1923 y que después le dieron su remozada fuerte en los años 70, ¿no? Cuando los compró el jefe, ¿no? El Time Brennan, en 73, le dieron su remozada al Yankee viejo. Su manita de gato. Su manita de gato, que quedó, pues digo, bastante bien, pero digamos, yo me acuerdo series mundiales que nos llegaron a tocar en la década de los años 90 y todo, era complicado, digamos, para poder ubicarte, para poder trabajar, etcétera. No tenían las facilidades que tiene el Yankee Stadium nuevo, por ejemplo, decir algo, ¿no? Para poder bajar, para poder trabajar, todo era más estrecho, digamos, estos parcos de lujo, entonces, pues, no, digamos, y ahora está el Yankee nuevo, bueno, ¿cuánto te cuesta ir en los asientos y hasta abajo, ¿no? Que eso sí te llevan comida y todo, bien bonito. Y de series mundiales, en el Yankee Stadium viejo, ¿cuál dirías que fue la mejor que te tocó ahí estar? La mejor del Yankee viejo, definitivamente la que nos tocó en el 2001 contra los D-backs de Arizona, fue increíble esa serie mundial, porque los diamantes o los D-backs se coronaron ganando los 4 juegos en casa, pero los 3 juegos intermedios, que fueron los del Yankee Stadium, los ganaron los Yankees, y fue el año aquel de las Torres Gemelas, de todo lo que sucedió aquel 11 de septiembre, y entonces se interrumpió el béisbol y todo esto, entonces la serie mundial comenzó más tarde y tocó Nueva York, la zona cero, tenía poco tiempo, digo, en septiembre, y la serie mundial era a finales de octubre, comenzó más tarde. En noviembre terminó. Fue la primera vez que terminó en noviembre. Aquel partido que nos tocó, que el jonrón de Derek Jeter en extra innings y todo, que por eso le pusieron Mr. Noviembre, que lo decidió él. Y bueno, para mí en lo particular fue increíble, o sea, la manera como se desarrollaron los juegos en el Yankee Stadium, y sobre todo cuando estaban a punto de perder los Yankees, ¿no? A un strike de perder, cuando Tino Martínez mete un home run, por ejemplo, y empate el juego, y en esa ocasión me acuerdo, y para mí fue inolvidable, porque en esa ocasión a mí, a partir de los juegos en Nueva York, me tocó narrar esos juegos, porque siempre que con Toño y Enrique narran y yo comento, ¿sí? Entonces, cuando empezó la serie en Arizona, allá en Phoenix, estuvimos normal, pero después del segundo juego, Enrique tuvo que dejar el clásico de otoño e irse porque se iba a transmitir el campeonato mundial de gimnasia en Bélgica. En aquello, entonces se fue a Bélgica, y entonces yo me quedé, yo junto con Toño, entonces yo narraba junto con Toño, y entonces enviaron para comentar a un muy buen amigo nuestro, a Gustavo Torrer. Entonces a mí me tocó narrar a partir del juego 3, y entonces fue una emoción increíble, por ejemplo, de lo que me tocó narrar aquel jonrón de Tino Martínez para empatar el juego. Fue algo, y ya balón, y luego la gente levantándose con una algarabía increíble, ¿no? Y sobre todo siendo un juego de serie mundial y en el Yankee Stadium, y que me tocó a mí en suerte narrar ese jonrón para empatar el juego cuando estaban a punto de perderlo, y luego originar la prórroga, y a Toño le tocó narrar el jonrón de Derek Jeter. Y entonces, y luego Byung-Hyun Kim, que era el coreano aquel, que era el relevista estelar, ahí sentado en el montículo, llorando el
el tipo, porque siempre en los juegos a él fue el que le pegaron y él fue el que perdió el juego. Entonces, igual, ¿no? Fue súper emocionante, ¿no? Súper emocionante. Para mí, o sea, y estar en el Yankee Stadium y en esa serie mundial y en esos momentos, y máxime, y en lo particular como comentarista, como cronista, narrar ese momento para lo que lo atesoro increíble, ¿no? Y luego ya cuando fuimos de regreso a Phoenix para el juego 6 y el juego 7, a mí en suerte me tocó cerrar el juego y es cuando ganan el partido con el batazo, con el hit de Luis González, que se lo pega a Mariano Rivera, que fue lo único negativo que tuvo Marianito y sus pedradas en su trayectoria tan brillante. A él le pegó el hit Luis González y a mí me tocó ese momento de cuando entra la carrera de la victoria y se coronan los Divas de Arizona, ¿no? Y la gran unidad con el grandote. Randy Johnson ganó 3 juegos en esa serie mundial, que fue fantástico lo que hizo el grandote, abriendo y además relevando, porque ahí sí no había tiempo para contemplaciones, pero definitivamente esa serie mundial y en el Yankee Stadium, esos 3 juegos de en medio que me tocaron, o sea, alternando con Toño narrando, estaba Gustavo comentando, pero que a mí me tocaran narrar y sobre todo lo emotivo que fue esos cierres de empates en el alambre, ya, a un strike de pum, y el jonrón, y pum, el otro jonrón, y sí, con el que va. Fue increíble, Brosios y todos ellos. Y pensando, pues esto ya ya van a ser 25 años, y bueno, pues también va cambiando la afición, y pues ¿tú qué crees con la popularidad del béisbol y las generaciones más jóvenes? ¿Crees que está perdiendo popularidad o crees que está más fuerte que nunca? Pues yo pienso que ahorita, en este momento, el béisbol está muy fuerte, sobre todo por la difusión que está teniendo. Está en un momento, pienso que importante, se han recuperado audiencias, aficionados, que muchos de ellos que se habían alejado de los estadios ahora regresan. Toda la difusión que se da ahora con las plataformas digitales, de que puedes seguir a tus equipos, etcétera, simplemente con un teléfono. En fin, yo creo que el béisbol está viviendo un muy buen momento, pero pienso que habría que también hacer algo con esto de la disparidad que hay entre los equipos, de unos muy ricos, otros muy pobres, y que hay un mayor equilibrio, ¿sí? Que hay un mayor equilibrio, porque pues ya de plano hay varios equipos que ya son las comparsas, ¿no? Van a quedar en el último lugar como siempre, pero se está viviendo un muy buen momento en el béisbol, y algo que ha beneficiado, pienso yo, lo que se estableció, lo que se implementó de las reglas para hacer los juegos más rápido, ¿no? Con mayor celeridad, de poner el reloj a los pitchers y a los bateadores, ¿no? Tardaban 3 times ahí para entrar a la caja de bateo, o el pitcher que volteaba y la gorra y todo esto. Se ha mejorado mucho en cuanto al tiempo de duración de los juegos de béisbol. ¿Tú crees que esa fue una buena regla que implementar? Los juegos han tenido mayor celeridad, definitivamente. Para mí ha sido una muy buena regla lo de poner el reloj a los pitchers y a los bateadores, por supuesto, ¿no? Me parece que hicieron bien lo de las viradas a las bases, igual. Luego de repente estaba en turno un bateador y el pitcher se reviraba 7 veces, ¿no? Y cosas así. Entonces eso había que ponerle un límite, y creo que lo hicieron bien. Y si puedas agregar una nueva regla en Grandes Ligas, además de ya todo este gran cambio, también de las bases más grandes, que más robos de base y todo esto, ¿qué podría ser una nueva regla? Bueno, eso de hacer las bases más grandes a mí me pareció una vacilada, pero no, que esto como crecían unos centímetros que ayudaban algo. Bueno, hubo más robos de base. Y digo, con la regla de las viradas se ha incrementado el robo de las bases, ¿no? Definitivamente, porque digamos, ese récord de Ricky Henderson de las 130 bases, creo que no la van a alcanzar nunca, y no necesitaba las almohadillas más grandes ni mucho menos, ¿no? Era un fenómeno Ricky Henderson. Pero ¿qué es eso de la regla de las miradas? sí, de que por ejemplo se envasaba un bateador y entonces estaba abriendo ahí, y entonces el pitcher iba a primera para cerrar, ¿ya? Y podía ir las veces que quisiera, ¿no? Y porque era un corredor importante y lo tenía en la mira, y podía virarse 4, 5, 6 las veces que quisiera. Pero ahora ya no es así, sino que se vira la primera vez, ya, se revira, va a la segunda, ya, y ya el corredor se regresó a primera a tiempo. Pero si va a la tercera ocasión a primera y se regresa el corredor automáticamente avanza a la segunda y se le marca boca al pitcher para justificar el avance a la intermedia, ¿sí? Entonces,
eso también origina que también los corredores puedan tener una mayor oportunidad para ir a robar una base, ¿no? Porque los limitan a los pitchers en cuanto a que no estén tire y tire y tire, porque así han sucedido muchas veces. O eso era lo que se acostumbraba, ¿no? Aunque han habido grandes robadores de base que no necesitaban ese tipo de cosas, ¿no? Tenían muy bien detectado el momento en que debían de arrancar a la segunda. Entonces, esa es la regla, ¿no? Pero creo que se ha hecho, esas reglas que se han implementado han mejorado bastante el béisbol. Y yo creo que si no regla, yo lo que sugeriría sería que los umpires no fueran tan estrictos en cuanto a la zona de strike, ¿no? Porque hay umpires que aprietan a los pitchers de una manera notable, ¿no? Que abrieran un poco más la zona de strike. Creo que eso ayudaría mucho también a que los juegos fueran más rápidos, que abrieran la zona de strike. Porque hay umpires que los limitan de una manera que luego los pitchers se sacan de onda y entonces, que dicen, pues, o sea, como diciendo, ¿qué quieres, no? O sea, ahí está pichando y el umpire marca bola. Y más de una vez, y serpentineros estelares, callers, que me digas, viene una decisión de esas que piensan que es el tercer strike y sobre todo un momento importante del juego y que por ejemplo, representó una base por bolas o que el pitcher se mantenga o que el bateador se mantenga todavía con oportunidad. Y la siguiente pichada, doble, triple, jonrón y todo, porque el pitcher se sacó totalmente de onda, lo desconcentró. ¿Por qué? Porque el umpire lo cerró y feo, ¿no? Y así hay umpires. Yo creo que, pienso que no sé, el encargado de los umpires, etcétera, decir, señores, tampoco exageren y se sientan aquí que son los dioses, ¿verdad? Para apretar y para poder marcar un strike nada más en este pedacito, carajo. O sea, sean un poco más generosos, aunque es ya, pero sean un poco más generosos para abrir la zona de strike, no apretar tanto a los pitchers, porque eso también involucra que tiren más pelotas, ¿sí? Oye, el umpire electrónico ya ahorita lo están probando en la pretemporada, ¿no? De que puedes hacer challenge y ya revisan y te cambian la decisión. A mí me hacen, perdón, de que lo voy a dar para que tienen dos oportunidades y yo creo que ya es demasiado eso, ¿no? Digo, o sea, el béisbol nació teniendo umpires y los umpires van a seguir. Y pienso que hacen un gran esfuerzo. Y digo, la verdad, con la velocidad que tiran los pitchers ahora, pues no está así ser umpire, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de un cronista maravilloso aquí en México, el Rápido Esquivel, Oscar el Rápido Esquivel. Fantástico personaje, narrador de los Diablos Rojos del México. Durante mucho tiempo fue un gran cronista de fútbol, el Rápido Esquivel, que me tocó escucharlo, me tocó, digamos, estar ahí y conocerlo al Rápido. Y entre tantas cosas que decía Oscar, decía, si usted tiene un enemigo, vístalo de umpire, así decía, vístalo de umpire y verá lo que es canela, ¿no? Y sí es cierto, el umpire se lleva las mentadas de madre y todo este rollo. Y sí, pero hay veces que los umpires sí se sobregiran muy feo. Entonces, que hay umpires, pero menos quisquillosos, menos payasos. Menos quisquillosos, menos, porque si hay unos atas que se regodean, yo creo que hasta les gusta, o si no, o a lo mejor les cae mal o les cae gordo tal pitcher y me lo aprietan más, ¿no? Porque puede suceder, porque luego tienen sus dimes y diretes y luego por allá o salen y le mientan la madre al umpire, lo expulsan o lo que sea y como que se ganan una mala vibra con determinados umpires y eso puede existir, ¿no? Me va a tocar fulano, puta, no, me va a apretar eso ¿no? Y no sé, y así hay casos, pero yo siento ya que haya, aunque muchos están por lo del umpire del robot, ¿no? Pero ¿qué? O sea, la máquina va a funcionar bien siempre, o sea, y que le mande las señales y que luego sea el umpire un intermediario de lo que dice el robot, ¿cómo, no? O también van a hacer un desafío porque fue strike o porque fue bola, pues eso también va a originar que haya pausas en el juego. Entonces, digo, ¿quieres celeridad? Bueno, entonces los umpires son humanos y la van a regar en algún momento, ¿sí? Pero yo creo que ya entrar en esos terrenos de pues ya hacerlo casi tipo que sea de Nintendo, ¿no? Entonces, pues no, yo digo, los umpires son humanos y hacen lo mejor que pueden, pero luego también hay que ver de también cómo se van desempeñando, hacerles exámenes, porque luego también los umpires van creciendo en cuanto a edad y quizá su vista, no sé, su reflejo, quizá ya no sean los adecuados para lo que se maneja actualmente en el béisbol. Las velocidades, que llegue un tipo que te tire 101 a 102 millas, ¿para cómo ves eso, no? Etcétera. Pero yo creo que algo que beneficiaría sería que le dijeran a los umpires, no aprieten tanto, abran la zona de strike, porque ya tienen detectados cuáles son los umpires que son los que amplían, ¿no? Luego uno se da cuenta, ¿no? O luego son muy disparejos, ¿no? Que sean más consistentes en lo que marcan, porque luego de repente
repente un lanzamiento muy abierto lo marcan como strike, y dices, ¿cómo, no? Y un lanzamiento perfecto lo marcan bola. Entonces luego se equivocan y son muy, muy disparejos en lo que hacen, ¿no? Pero sí, yo creo que deberían de hacer algo en ese aspecto, que los umpires cooperen, no siendo tan estrictos.